estar aquí y tener este balcón para contar algo que llevas tanto tiempo queriendo decirle a mucha gente, pues esto es llevarte una medalla, ¿eh? Para mí es muy importante que al final las malas madres que nos escuchan sepan que la historia de Ana es la historia de muchas mujeres y muchas madres. Solo el que vive diabetes entiende diabetes. La aceptación de la enfermedad es muy compleja. Si hubiese existido esa forma de detección precoz, esos análisis... Me viene a la cabeza ¿de dónde sacabas la fuerza? Yo no veía marido, yo no veía hija. Es que no veía hija, yo veía diabetes. Cuidado con lo que contaba de que la diabetes sea el centro de la familia. La firme convicción que tenemos en Malas Madres de que nuestros hijos y nuestras hijas, más que nunca, si además tienen diabetes, son una responsabilidad social. Llevan una carga emocional importante. No soy una superwoman, a un cuadrito que tenéis muy chulo, y sobre todo a esa información, no sobreinformación. Si pudieras darle un mensaje a tu yo del día que recibiste el diagnóstico. Pues ya estoy otra vez aquí, Malas Madres, en mi casita del podcast, que no me puede gustar más. Y estaba esta mañana yo aquí colocando las cositas antes de que llegarais todas y digo, ¿cómo es este momento en el que ya casi vamos a ir acercándonos al final de abril? Esto no puede ser. ¿Yo en qué momento... Peter, ¿en qué momento? Pero si hace nada que estábamos Peter y yo hablando del objetivo 2025, ¿tú te acuerdas, Peter? Sí, me acuerdo, allí en nuestro antiguo set. Bueno, pues te voy a recordar, que aparte lo podéis recordar todas las Malas Madres, estuvimos hablando de que yo en 2024 tenía una palabra mágica, siempre cada año pongo una palabra, y era disfrutar. ¿Yo disfruté el año pasado? Pues bueno. No, porque es que no tuve ni tiempo. Y entonces yo te dije, Peter, este año la palabra va a ser tranquilidad. Mal vamos. Mal vamos, exacto, mal vamos. Porque digo yo, necesito tranquilidad para poder disfrutar. Y la cosa está yendo complicada, porque de verdad os digo que yo a mí esto de manifestar, mira que me lo propongo, Peter, yo me propongo lo de manifiesta todo lo bueno que quieres que te pase, Laura, manifiéstalo, visualízalo, que va a pasar. Pero esto no está funcionando, porque yo este año, digo, 2025 a mí no me está escuchando. ¿Cómo es eso de que 2025 empiece? Que yo este año he dicho, no puede ser. Me he asomado al abismo de que de repente diga ni disfrutar ni tranquilidad ni nada, se para tu vida. Y ahora me lo puedo tomar con humor, Malas Madres. Pero ¿cómo fue esa fecha? Que es que la tengo grabada en mi corazón y mi alma del 23 de enero en el que yo me planto a una ecografía rutinaria de mi niña mayor y de repente de ahí a semanas de incertidumbre, a muchísimo miedo, a pruebas y a una operación que, menos mal, salió todo bien y podemos disfrutarlo, podemos reírnos ahora de todo lo ocurrido, pero ha sido duro y yo creo que eso también ha hecho que se me pase volando el tiempo. Pero hoy os cuento esto por algo, porque ya sabéis que yo empatizo muchísimo y que llevamos 10 años dando voz a las historias de las malas madres que viven o conviven con una enfermedad o con discapacidad o con diversidad funcional. Y sabéis que siempre vais conmigo. Pero cuando de repente tú te asomas al abismo de lo que puede ser eso, yo creo que no hay manera de empatizar más que esa. Y hoy vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la historia de Ana que se encontró con el diagnóstico de su hija Valeria con diabetes tipo 1 con solo 3 añitos. Ana es maravillosa, lo cuenta con una fuerza, te emociona y además es portavoz de la plataforma Crecer sin Diabetes de la Federación Española de Diabetes, FEDE, en colaboración con Sanofi. Y vamos a hablar de todo ello porque cuando aparece en la infancia golpea muy fuerte a la familia y a la madre, principalmente en cómo tienes que acompañar, en su salud mental, pasan a olvidarse de ellas mismas porque es muy difícil controlar esta enfermedad. Y de todo eso vamos a hablar con ella, con esta mala madre que además me ha dicho que está emocionada de cruzar esta puerta amarilla, que es Ana Tormos, que debutó con 3 años, como os decía, y que pertenece a esa Asociación Valenciana de Diabetes, una luchadora incansable. Pero no viene sola, no va a pasar esa puerta sola, sino que viene con Carmen Grau, que es psicóloga y parte de la unidad de endocrinología y nutrición del Hospital Universitario Dr. Peset, Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad de Valencia. Así que estas dos valencianas están a punto de pasar esta puerta amarilla de este podcast del Club de Malas Madres. ¡Ya están aquí! ¿Qué tal, chicas? ¡Hola! ¡Bienvenida, Ana! ¡Qué ilusión tenerte! ¡Bienvenida, Carmen! ¡Madre mía! ¡Ay, qué bien! Bueno, es que claro, abrir esta puerta amarilla a mis invitadas, que sois de las primeras, que el podcast acaba como casi comenzar. ¡Qué ilusión! ¡Bienvenidas! Qué ilusión. Gracias. Bueno, ya lo decía, temazo, maternidad y diabetes, pero es importante decir que este tema va a ayudar a todas las malas madres que al final conviven con la enfermedad, la diversidad funcional o incluso el objetivo que tenemos, ¿no? Que es concienciar socialmente a todas las personas que nos ven, ¿no?
Antes de sentarnos a empezar a hablar de todo lo que tenemos que hablar, os voy a pedir que me defináis la diabetes en una palabra. Ana, ¿qué dirías tú? Bueno, yo te voy a decir dos y no me voy a quedar corta y te digo agotamiento mental, porque esto es todo el día calculando, pensando, planificando y ando todos los que quieras. Si ya estamos agotadas mentalmente las malas madres, pues sí, si además nos encontramos con una situación como la historia de Ana que nos contará, más todavía. Carmen, ¿cómo la definirías tú? Vulnerabilidad. Los pacientes se sienten muy vulnerables debido a las demandas de la enfermedad. Es complicado de gestionar, es un reto, pero hoy vamos a dar las claves. Así que vamos a comenzar ya dentro cabecera. Bienvenida al podcast del Club de Malas Madres, capitaneado por Laura Baena, la mala madre jefa, una mala madre más con mucho sueño, poco tiempo libre y ganas de cambiar el mundo. Os quiero, gracias, malas madres. Ya estamos aquí, chicas. ¿Qué tal? Pues ya nada. más nervios, emoción. Yo creo que yo más emoción que nervios, ¿Sí? yo creo, sí. Tenía unas ganas locas de venir a contarte. Bueno, hay que confesar, porque en las reuniones que hemos tenido hablando antes de este podcast, Ana es mala madre, confesa, y le hacía mucha ilusión estar en este podcast, ¿verdad? Mucha ilusión, porque además es que estar aquí y tener este balcón para contar algo que llevas tanto tiempo queriendo decirle a mucha gente, pues esto es llevarte una medalla, ¿eh? Qué felicidad, a mí me encanta, ¿no? Porque aparte, una de las cosas que más ilusión me hace es cuando me paran por la calle y me dicen, gracias por el podcast, lo escucho, tal. Eso por un lado, la gente que lo escucha, y luego por otro lado el saber que mujeres como tú, que están con su lucha, con su trabajo diario de concienciar, en este caso sobre la diabetes, que para ellas sea importante estar aquí como altavoz, me emociona. Y además, Carmen tiene que confesar también que su padre le ha dicho que está más emocionado que ella. Total, debe de estar ahora. Me ha nombrado. Me ha llamado por teléfono. ¿Cómo ¿Ya se estás llama? ahí? Eduardo. Eduardo, gracias por escuchar este podcast. Están Y superpuestos en es casa. un buen mal padre, ¿no? Para mí es un placer estar aquí, además con Ana, contar, ¿no?, esa sobrecarga emocional y esa historia por parte de los pacientes. Bueno, pues vamos a hablar de muchas cosas, pero vamos a empezar por el principio, porque para mí es muy importante que al final las malas madres que nos escuchan sepan que la historia de Ana es la historia de muchas mujeres, muchas madres que se enfrentan a diagnósticos, que se enfrentan a la enfermedad, a convivir con la diversidad funcional, que siempre decimos que si ya es difícil ser madre en esta sociedad, conciliar, más difícil se hace cuando además tu historia es como la de Ana, ¿no? Y luego también no solo aquellas que viven con esta situación, sino también todas las malas madres, ¿no? Yo creo que uno de la labor del Club de Malas Madres y además del trabajo que está haciendo Ana y del podcast de hoy es concienciar para que todas estemos preparadas, no solo porque nos puede pasar, sino porque lo podemos vivir de un familiar, de una amiga, de alguien cercano, y simplemente tener esa conciencia y esa empatía también, ¿no? Y cómo no, muy importante, ¿no?, decir que hoy estamos aquí además en colaboración con Sanofi y para hablar de una plataforma que me parece como son esas iniciativas maravillosas que ocurren, que es Crecer sin Diabetes, y que esta plataforma realmente ayuda mucho, ¿no? Y Ana nos va a contar. Pero vamos a empezar por el principio, Ana. Es decir, tu historia, cuando te enfrentas a ese diagnóstico de tu hija Valeria con apenas 3 años, ¿no, Ana? Sí, hacía nada que había cumplido los 3 añitos. Y a ver, yo es verdad que siempre digo una frase que es una verdad absoluta y es por lo que hacemos todo esto también, ¿no?, para cambiar esa frase, y es que solo el que vive diabetes entiende diabetes, ¿vale? Porque todo el mundo conoce en algo la diabetes. Tenía un vecino que tenía diabetes, una tía, un abuelo, el portero, pero nadie que no lo viva desde dentro sabe realmente lo que es la diabetes, ¿no? De hecho, yo no tenía ni idea de lo que era la diabetes y no tenía ni idea de que había unos síntomas que te podían alertar. Y como Valeria había acabado de entrar en el cole, ella no había ido a la guardería, entra en el cole y empiezan a suceder cosas un poco extrañas, como que bebía de una forma exagerada. Cuando digo bebe exagerado no digo se bebe un vaso, ¿eh? Se podía beber medio litro y a la media hora estar pidiendo más agua, ¿vale? Hacía un pipí tremendo, pero claro, te decían, claro, si bebe tanto, hace mucho pipí, también adelgazó y empezó a cambiar su actitud, empezaban las rabietas, mucho cansancio, nunca quería ir al parque y todos me decían lo mismo, es la adaptación, es esto, es lo otro. Yo no conocía los síntomas, yo no me alerté, y el diagnóstico de Valeria, que mi historia no es una historia peculiar, aislada, es una historia que se repite mucho, porque no es una patología con mucha incidencia, pero los que les toca, muchos se diagnostican como Valeria, que es por la puerta grande entrando en la UCI
y con un peligro de pues fallecer, ¿no? Que es un poco lo que nos dijeron cuando ella entra. Yo siempre digo lo mismo, mi hija siempre quería estar conmigo y ese día me dice, déjame en la cama y no me toques, y vete, mamá, con un hilillo de voz, y yo no daba crédito a lo que estaba pasando, pero dije, estará muy cansada, la enfermera me ha dicho que es un virus muy fuerte, voy a ver. Pero cuando vuelvo a entrar a la habitación, Valeria tiene una respiración muy agitada y muy extraña, que asusta, y es cuando llega mi marido y le digo, corre, vámonos al hospital, aquí pasa algo, esto no es un virus. Y conforme Valeria entra en el hospital, ella ya se desvanece, está entrando en coma, y yo ahí no escucho diabetes, yo ahí escucho no sabemos lo que puede pasar y hay que esperar a ver qué pasa, ¿no? Cuando tu hija con 3 años recién cumplidos entra en una UCI donde tampoco te dejan estar con ella porque no es una UCI pediátrica, no sabes bien lo que está pasando y solo haces que decir que he hecho mal, ¿no? Aquí ha pasado algo, pero luego conforme ya empecé un poco a saber cosas, te das cuenta que eso hubiese podido cambiar. Yo, si en algún momento de las 1000 revisiones que le hacen a Valeria los médicos, de las 1000 vacunas que fui a ponerle a Valeria, yo hubiese visto allí un papelito que pusiera síntomas de la diabetes tipo 1, beben mucho, hacen mucho pipí, están muy cansados, yo hubiese dicho, ah, pues entonces puede que tenga diabetes. No es que está adaptándose al colegio, como me decían, o es un virus. Cuando a mí me dicen es un virus y yo digo, bueno, pues era un virus, Valeria llega un día que porque ella ya venía de días de llover cosas que ella estaba sufriendo, yo no sabía lo que le pasaba, y ella con un hilito de voz, cuando siempre quería estar conmigo, me dice, llévame a la cama y déjame sola, mamá. ¿Vale? Y con 3 añitos, y yo no entendía lo que pasaba, pero digo, algo, pues será lo que dicen, que es un virus muy fuerte, la voy a dejar aquí, y como nunca me dejaba, yo me puse a limpiar la campana de la cocina, que nunca podía limpiarla. Pues esa campana luego estuvo 5 años que yo no pude limpiarla, y la tenía que limpiar otra persona que no era yo, o mi marido, o quien fuera. Y eso me generaba una culpa, pero es que yo no sabía cómo se podía detectar eso, y como dice, y ahora tú que estás haciendo muchas cosas con ella, Lucía, mi pediatra, cuando no se piensa diabetes, no se diagnostica diabetes. ¿Vale? Entonces, y la diabetes, como yo también digo, quien no vive diabetes no entiende diabetes en ningún aspecto, ni cómo se vive, ni cómo darte cuenta que ahí hay una diabetes que se está produciendo un diagnóstico, ¿no? Entonces, aquello fue muy duro. Yo la diabetes la asumí mucho antes que el pensar que mi hija pudo haber fallecido. Y es lo que me ha traído hasta hoy aquí, ¿eh? O sea, esa obsesión de mi hija pudo fallecer por no darme cuenta de esto. O sea que fue muy duro. Yo ahora puedo hablar sin llorar y es lo que yo quería, hablar sin llorar, pero he llorado mucho, he llorado mucho. Pensar que habiendo conocido eso, mi hija no llega a la UCI y no está en ese peligro, a mí me ha machacado durante mucho tiempo. ¿Cómo hubiera sido esa detección temprana, ¿no? En tu caso, es decir, y esa plataforma de la que estamos hablando de Crecer sin Diabetes? Claro. O sea, ¿cómo te podría haber ayudado ese cribado, ¿no? de anticuerpos o conocer más de la diabetes, como tú estás diciendo? Pues mira, Crecer sin Diabetes, que es una plataforma que lidera la Federación Española de Diabetes, que lidera FEDE, es un poco el culminar este objetivo, ¿no?, mío de, por favor, esto se puede detectar a tiempo, porque incluso hay gente que ha fallecido por no detectarlo a tiempo, porque se confunde con muchas cosas, ¿no? Si en vez de yo alertarme de esos síntomas hubiese existido esa forma de detección precoz, esos análisis, pues ni mi hija llega a la UCI, ni yo vivo los años machacándome de que pudo fallecer, ni hubiese vivido las cosas como yo las viví, que irá saliendo seguro en la conversación, pero fue un machaque a todos los niveles, a nivel social, a nivel de colegio, a nivel de familia, porque te llega un diagnóstico de repente de una enfermedad donde tú tienes que gestionar como si fueras el médico, tomando unas decisiones que afectan a tu vida, porque estás inyectando insulina, que o sea, tienes que tener unos cálculos claros para hacerlo bien, y todo eso con la presión de un diagnóstico así, es que yo era un alma en pena. Yo no hacía ¿Cuánto más que tiempo llorar. pasó desde ese momento que tú empezabas a ver esas cosas raras o que dicen que es un virus hasta que dan el diagnóstico, Ana? Lo de cuando yo llamo a la enfermera y le digo, es que está pasando esto, y me dice, no, es que hay un virus que de hecho lo había, porque en la clase de mi hija habían 2 nenes que estaban en casa, llamé a sus madres y dice, sí, es que están súper cansados yo, pero
Eso fue un par de días antes que me dice la enfermera, no seas exagerada, que como nunca se ha puesto enferma, no, pero yo tenía ese instinto que decía, aquí pasa algo. Sí. Decía, no seas exagerada, que aquí no pasa nada. Pero a ver, yo en ese momento no lo vi, pero cuando yo ya supe, yo ahí es cuando empiezo a pasarlo mal recordando que llevábamos como un mes que Valeria se hacía pipí en la cama y yo le reñía. ¿Tú sabes lo que me pesó a mí eso? Ya. Y me sigue pesando. Y fueron tantos momentos de decir, le he reñido por la rabieta, le he reñido por hacerse pipí. Y ella estaba literalmente perdiendo poco a poco la vida, porque no tenía insulina a su cuerpo. Y la insulina es una hormona vital que en el momento no la tienes, no puedes vivir, ¿vale? Es así, de claro. Entonces imagínate si a mí me detectan un poco más a tiempo, porque a mí ahora me pesa, se lo comentaba viniendo a Carmen, a mí me pesan tanto esos días anteriores, Guau. todo lo que vi en ella, o sea, todo lo que yo vi que padecía de sed, de hambre, es que nunca tenía suficiente comida, ¿sabes? Es brutal cuando sientes eso. Yo este año ha sido por primera vez, ¿no? Cuando me he asomado al abismo de que de repente puedan detectar algo grave a tu hija y me pasó igual, ¿no? Porque mi hija mayor llevaba como más, yo creo que 2 o 3 meses diciendo, mamá, tengo un bulto, mamá, tengo un bulto. Y era como, eso es un bulto de grasa, tal. Incluso los médicos lo dijeron, ¿sabes? Y qué fuerte es ese punto en el que tú empiezas a sentirte súper culpable, súper mala madre de no haber... Pero claro, no tenemos información, no tenemos conocimiento, ¿no? Y muchas veces bueno, al final no es que la enfermera dijera algo mal o el médico en mi caso dijera algo mal, es que realmente pues la probabilidad de que a lo mejor sea algo grave es más baja y entonces no tenemos la información y bueno, ¿no? Pero me emociono escuchándote, me emociono escuchándote porque es que ese punto de... Madre mía, ¿no? Carmen, llega el diagnóstico, ¿no? Y bueno, me encanta lo que dice Ana, porque es verdad que nosotras hablamos mucho de eso, ¿no? Y además, como mi amiga Lucia, mi pediatra, ¿no? De la intuición, cuando está la intuición de que algo, ¿no? Es decir, la importancia de que los pediatras, los médicos, escuchen a las madres, escuchen la intuición, ¿no? Que parece como que no es sólida o no es profesional, pero somos las que estamos 24/7 con nuestros hijos y nuestras hijas. Pero ¿cómo es el impacto emocional, Carmen, cuando llega un diagnóstico así desde tu experiencia acompañando a familias? Es bastante importante, además escuchando la historia de Ana es como, voy interiormente pensando, wow. Y sobre todo en este caso, ¿no? De diabetes tipo 1 Claro. en una familia o las madres que te llegan y que tú además lo trabajas, este tema. Sí. Vemos pacientes con diabetes tipo 1 que acaban de debutar, que bueno, no me gusta mucho la palabra debut, que les acaban de dar el diagnóstico en diabetes y otros pacientes que ya llevan más tiempo, están en distintos proyectos de investigación. Cuando llegan el desborde emocional es tal ese impacto inicial de los pacientes y de la familia. Entonces, claro, para mí es súper importante tener ese apoyo profesional, ese acompañamiento, la información, que tengan una información adecuada, cuidado con la sobreinformación. Además, dar espacio a las mamás y a los papás de cómo se sienten, cómo lo están viviendo, cómo viven todo lo que cuenta de es que me siento mal, me siento culpable, pensaba que lo estaba haciendo mal. No hemos hecho nada mal y esto es súper importante. ¿Cómo fue para...? Por lo que cuentas, Ana, tú no tuviste ese acompañamiento, tú hablas de mucha soledad, mucha culpa. Claro. Cuéntanos cómo fue un poco ese proceso, desde que te lo... Pues claro, ¿cuánto tiempo pasa desde que Valeria está en la UCI hasta que ya le ponen nombre? No, ella entra, cuando entra ya, que ella está básicamente entrando en coma, ella ya nos dicen esto es una diabetes tipo 1, yo no sabía ni lo que era, es que tampoco en ese momento me paré a pensarlo, porque mi hija estaba a punto de no estar ya con nosotros, ¿no? Fue un shock, pero yo no tuve ese acompañamiento que habla Carmen, en ningún momento vino nadie, ningún profesional, ninguna por parte de la asociación, por parte de algo a decir... no pasa nada, estamos aquí, vamos a hablar, tal. No, y al revés, fue mucho más machaque porque como mi hija en ese momento es un hospital que no tiene UCI pediátrica, no nos dejan estar con ella. Entonces cuando Valeria despierta, cuando ya la insulina empieza a hacer efecto en su cuerpo y ella ve que todo el mundo que está allí la está pinchando, que nadie le explica nada y tú estás fuera, mientras te hacen una entrevista, que no doy crédito a que esa entrevista se haga en ese momento preguntándome, pero ¿hay alguien en la familia? ¿Qué hábitos tenéis de comida? Y entonces empiezas a decir, yo he hecho algo mal, he hecho algo mal, he hecho algo mal. Y aparte, o escuchas a tu hija como dice, mamá, ven, mamá, no me dejes sola, mamá, no me quieres. Eso yo
no lo he superado aún. O sea, es que aún hablo de eso y me Sí, tiembla mira, la es que me voz. ponen mira, Claro, claro. los vellos de punta, Yo creo escuchándote. que no todos los pacientes tienen esa oportunidad, ¿no? Y ahí las asociaciones, ese apoyo, el buscar Bueno, ahí esa es, tribu. ahí es lo Hay que importante escuchar coordinar. esta voz y tantas situaciones que se viven, porque deberíamos concienciarnos de que es fundamental ese acompañamiento, ¿no? En tantas cosas, ¿no? No solo en la Claro. diabetes, sino en tantas Es enfermedades, que, mira, tantos yo momentos. ese día yo lo recuerdo que yo no hacía más que pegar patadas a la pared de los pasillos de la UCI porque a mí no me dejaban estar con mi hija. Yo nunca he visto a mi marido llorar como lloraba, nunca. Y en una situación en la que te dicen mínimo 5 días de UCI vamos a estar aquí porque estaba muy descompensada. ¿Y qué pasa? Que mi hija yo le llamo vikinga, que mucha gente cree que le llamo vikinga por lo de guerrera, de diabetes. No, es que a mí no me gusta llamar guerreros a nadie por una patología. Quiero decir, es que es lo que te ha tocado y tiras para adelante con lo que sea. Mi hija es vikinga porque es muy bruta, desde que estaba en la tripa, ¿vale? Aquello no tenía nombre esas patadas. Entonces, ella es muy vikinga y ahí me lo vuelve a demostrar, porque en 36 horas le están dando el alta de la UCI que la endocrina no daba crédito, ¿vale? No daba crédito. Entonces, ¿qué pasa? Que en esos momentos que tú estás viviendo todo eso, que ves a tu hija, tú te prometes que yo el día que pueda hablar, tengo que hablar para que nadie pase por aquí. Y en ese momento yo no estoy hablando de diabetes, estoy hablando de... Yo no sabía nada de síntomas, porque yo nunca vi esos síntomas, porque yo no pude frenar esto a tiempo, ¿vale? Entonces yo dije, yo tengo que hacer algo. Y ya cuando llega a Crecer sin Diabetes, esta plataforma de la Federación Española de Diabetes, y por mi perfil en redes, por mi historia, me dicen, oye, ¿podría ser la portavoz de esto? Yo dije, ¿sabes? Me apeteció hacer como Superman cuando hace, ¡ah, llegó mi momento!, ¿no? Voy a decirlo. Y claro, ya no es solo los síntomas, es que estamos ahora en un inicio de aquello que podrá ser la detección precoz para no pasar todo, desde el principio hasta todo el proceso de aceptación. Porque la diabetes de verdad que acabas aceptándola, pero un diagnóstico así, de esa forma, te prometo que él te pesa toda la vida. Has convertido ese dolor, ¿no?, que decíamos, esa situación dramática, extrema, al final en una misión de vida y en una lucha y en ser portavoz de la asociación, ¿no?, de la Asociación Valenciana de Diabetes. Sí. Y has estado en el Congreso, has podido dar voz y ahora estás aquí en el podcast del Club de Malas Madres. Aquí vamos, escalón a escalón. Es decir, escuchando a Ana, Carmen, quiero decir, más allá del impacto emocional que tiene un diagnóstico así en la familia, ¿cuáles son un poco las fases, ¿no? Porque entiendo que está ese momento en el que Ana da patadas de manera literal y real por la situación y todo el dolor que hay dentro, esa negación, esa aceptación, ¿no? Claro, aquí cada paciente vive ese duelo, esa pérdida de salud, cada uno tiene un ritmo diferente y lo hemos comentado en un montón de ocasiones, en un montón de charlas. La aceptación de la enfermedad es muy compleja. Podemos tener niños que les han diagnosticado con diabetes tipo 1 muy pronto, con 2, 3 años, como el caso de su hija, y que el progreso sea bueno, relativamente bueno, con un acompañamiento familiar, del colegio, de los profesionales sanitarios. Y luego tenemos pacientes que a pesar de esto vemos que no hay una buena aceptación, pues cómo han vivido la enfermedad, cómo vivieron ese debut, es súper importante cómo vivieron ese momento, porque eso marca mucho cómo va a ser ese proceso de duelo, esas etapas, esa aceptación. De ahí recalcar esta importancia de la detección precoz de la enfermedad. Yo me siento súper afortunada de compartir en Endocrino y Nutrición con la doctora Solá. Es una mujer y una profesional, es una crack. Espero que se alegre porque de verdad ella ha cogido fuerzas, se ha remangado y se ha puesto a ello. Somos uno de los hospitales, de los pocos hospitales en España donde hemos implementado esto y además vemos acompañamiento de esa valoración del impacto emocional en papás y mamás, en niños y en personas adultas. Creo que esto es súper importante para conocer la fisiopatología de la enfermedad y además conocer ese impacto, ver si es diferente, ver si las personas que han diagnosticado de una manera brusca, donde su día a día tiene que cambiar, o si realmente comentar al paciente, oye, tienes 2 o más anticuerpos positivos. Es posible que en unos meses o en unos años tengas la enfermedad. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo es esa adaptación psicológica? Claro, imagínate, ¿no?, esa preparación, ¿no?, que nos puede dar el saber que nos vamos a enfrentar, ¿no?, o que podemos enfrentarnos. ¿Cómo fue ese proceso? Claro, ¿cuánto tiempo crees tú, Ana, que tardaste hasta que tú aceptaste la enfermedad de tu hija? Es decir, ¿cuánto tiempo pasó
Y luego, ¿cómo fue el proceso, no solo ya tuyo personal, de dejar esa culpa, esa soledad, a empezar a lo que tú decías, ¿no? A vivir, a no llorar y a ir integrándolo en el día a día, en la familia y en toda tu vida, ¿no? Que es difícil. Sí, es muy difícil, es muy difícil. A ver, yo te diría que unos 2 años yo estuve que no era persona, yo no podía hablar, yo no daba crédito a nada porque yo tenía que aceptar tanto la diabetes como cómo habían pasado las cosas y eso fue muy duro, ¿no? Y luego que conforme se dan las cosas en mi entorno, porque quien no vive diabetes no entiende diabetes y habla de diabetes por lo que ha escuchado, hay mucho juicio vacío que hace mucho daño, ¿vale? Y muchos miedos que hacen ponerse a la defensiva, ¿no? Por ejemplo, profesores que tienen miedo, se ponen a la defensiva, mamás que no saben de qué va esto y entonces te culpabilizan porque tú eres una egoísta, porque llevas a tu hija al colegio y a mi hijo la profesora no puede atenderla más, la profesora se pone nerviosa y te culpa de que va a coger una baja por tu culpa. Si esa detección temprana se da, me preparo yo, preparo el entorno, preparo a la profesora, preparo a todo el mundo, ¿no? Pero cuesta ya de por sí salir adelante, pues encima con todos esos juicios, con todas esas opiniones, con toda esa gente machacándote cuando no saben de qué va esto, cuesta. Y evidentemente cuando la gente empieza a ver que tu vida ha perdido todo tipo de improvisación y tienes que planificar hasta el último detalle, empiezas a perder amigos que ya no cuentan contigo, pero que lo hacen por ti, ¿eh? Lo hacen por ti porque no quieren que tú vengas y no te puedas adaptar a esas comidas a las 3. Entonces, por ti, mejor te quedas en tu casa. Y esto es muy bonito, ¿eh? Esto a una le va calando, pero bueno, ¿sabes qué te digo? Que yo siempre he dicho una cosa, que la diabetes nunca le agradeceré nada, eso que dicen, hay que agradecer, que vienen las... No, yo no le agradezco nada a la diabetes, nada de nada, pero sí que te digo que ha hecho un limpia de mi entorno, que se han quedado los que realmente sabes que van a estar ahí, ¿no? Claro, porque mientras hablabas me apuntaba aquí, ¿no? La palabra carga, porque además, es decir, por un lado me viene a la cabeza de dónde sacabas la fuerza, porque claro, dices 2 años, 2 años de llorar, 2 años de dureza, de tú machacarte incluso psicológicamente por la culpa, de sentirte sola por tu entorno que no te acompaña, que no sabe estar a la altura, pero tú a la vez eres una niña con una enfermedad que tienes que sacar fuerzas y esa sonrisa que seguro que sacarías cuando te miraba Valeria. ¿A qué te agarrabas, Ana? Es que yo no pensaba, es No que recuerdas. no pensaba, pero me Ibas ayudó, en automático. No, es que claro, se destruye mi mundo, se destruye mi pareja. En ese momento yo no veía marido, yo no veía hija, es que no veía hija, yo veía diabetes. No es que solo piensas en tu hija, no, ojalá. Yo pensaba en la diabetes, no en Valeria, yo solo pensaba tengo que mantenerla viva. Que funcione. Y ahora mismo no sé cómo se hace esto, porque yo no sé controlar nada. No he tenido tiempo, después del shock, de saber qué es una ración de hidratos, cuánto tengo que poner de insulina, cómo se calcula esa ratio, Yo siempre digo que la enfermedad esta es para gente de ciencias. De Claro. ciencias, y yo soy de letras, ¿eh? O sea, Es que estamos hablando de todo el impacto emocional, pero luego la información, ¿cómo la vas consiguiendo? Es decir, a ti te dicen que tu Pues hija mira, tiene diabetes y ¿ahora qué? Porque a mí me entra, médico, a las que nos estén escuchando, claro. ¿ahora qué? Ahora es el equipo médico, ahora es esa asociación, ahora es esas madres que vas conociendo y que te van llevando a grupitos, Sí. donde tal, y vas La aprendiendo. red. Y, claro, y vas aprendiendo poco a poco, también hay que saber muy bien dónde estás informándote, siempre asegúrate con el equipo médico de lo que estás escuchando es verdad o no es verdad, ¿vale? Pero es verdad que mi mundo estalló. Mi mundo, ahí ni conciliación ni nada, Laura, porque Claro. no hay familia, no hay nada. Yo estaba y mi marido solo me decía, cariño, mira a Valeria, mírala, es feliz, está riéndose, está bien. Ya. Pero yo no podía, esto me mataba. Qué O sea, miedo, sí. ha cambiado mi vida, la tengo que pinchar continuamente y mi hija con 3 años era como, si no me coges, no me pinchas. Y yo por dentro decía, me quiero morir y me va a hacer reírme. Muchos lloros debajo de la Valeria ducha. jugaba como A ver, no le mamá hacía, que no me pillas. claro, ella lloraba, a veces pues te decía esas cosas, pues eso, ¿no? Pero bueno, pues Sí, pero lo que decíamos, ¿no? Esa parte, bueno, pues es ese sobrevivir, porque lo que hiciste es sobrevivir como pudiste. Pero me venía esa palabra, ¿no? De carga, digo, ¿cuánta carga en ti? Porque además es una cosa que ahora me dirás, Carmen, pero al final nosotras lo vemos, o sea, sabes que llevamos estudiando la conciliación y la corresponsabilidad muchos años. Cuando en 2017 empezamos a estudiar en Somos Equipo la corresponsabilidad, vimos que realmente cuando entraba en juego además una enfermedad, un diagnóstico de este tipo,
saltaba por los aires total, porque la carga fundamentalmente era en la mujer y en la madre. La que va, la que pide ayuda, la que no sé qué. Es decir, entonces ahora nos contará Carmen desde el lado psicológico y de acompañamiento, pero en tu caso, ¿tú sentiste que esa losa y esa carga cayó en ti? ¿O tú la asumiste? ¿Cómo No, fue? yo sí, en mi caso yo tengo que decir que mi marido es que me ha apoyado mucho, somos un 50-50, pero yo no le dejaba. Yo era Claro, pero 80-20. No le dejaba porque me superaba tanto la culpa, me superaba tanto todo, que yo era como que yo soy muy controladora, yo necesito controlar. Y la diabetes es una patología que, pese a saber toda la teoría, porque yo ahora mismo soy paciente formadora en mi asociación, pese a saber toda la teoría, se te escapa, lo haces todo bien y mañana igual y no te ha salido nada idéntico. Y dices, ¿y ahora esto por qué? Y viene aquella frase que le digo yo a Valeria, levanta el sobaco, que quiero ver si te sale un pelo, porque como todo afecta a la glucosa, sabes todo, hasta el cambio de tiempo afecta a la glucosa, es todo tan difícil que yo quería controlarlo. Y siempre, si él intentaba ayudarme y no salían las cosas bien, yo le echaba la culpa. Que eso lo tengo que decir, que muchas veces a mí me ha pasado que no le he permitido ayudarme. Es verdad que en muchos casos es la madre la que tira, ¿eh? Porque yo, En mira, la me he pasado mayoría, con lo de en la los mayoría. pinchazos. Ahí sí que yo lo veía a él que no, y dije, o pinchamos o no salimos del hospital. Vamos a pinchar, ¿sabes? Y lo haces. Pero en mi caso, él quiso ayudarme muchas veces y fíjate, ahora, después de tanto tiempo, es cuando ya me quedo como tranquila, ¿no? Él hoy se ha pedido su Aquí día estás, hoy. libre para que yo estuviera aquí y él está ahí, yo estoy de lo más tranquila, no miro ni el móvil, pero al principio era, no has hecho esto, no has hecho lo otro. Es verdad, oye, una cosa importante, ¿eh? Que le hemos dicho, equipo Juan, Peter, le hemos dicho, no tengas el móvil en la mesa. Ana sería de las personas que podría decir, oye, el móvil tengo que tenerlo en la mesa. Sí, Porque sí. además de aquí le quiero Cierto. mandar un beso enorme a nuestra amiga ¿Vero? Vero, que es compañera mía del boxing y que además es también de la federación, ¿verdad? Y te quiere muchísimo, me dijo que te diera un besazo de su parte. Y nosotros estamos a veces entrenando y ella está con el móvil puesto ahí, la pantalla, por si acaso algo se mueve. Claro. Entonces estás controlando todo el rato, ¿no? A ver, ahora estoy controlando porque Que es a Valeria través ya de es una bastante... es a través de una aplicación, sí, ¿no? me Entiendo. llega la glucosa a la aplicación del móvil y yo voy viendo cómo va. Valeria ahora ya es bastante autónoma con sus 11 años, porque ya lleva más vida con diabetes que sin diabetes, pero yo hoy no estoy mirando porque está mi marido está con el tema. Pero si no, si él está trabajando, que su profesión no le permite estar con el móvil, yo tengo que estar un poco alerta, porque está en Flower Power, Valeria, que muchas veces que no se da cuenta ni de las alarmas. Y es como, chiquilla, que te vas al inframundo, tómate algo. Ahora hablaremos de cómo se puede hacer un poco autónomos a los niños y niñas, no solo con diabetes, sino además con enfermedades, que seguro que nos inspira. Pero Carmen, por cerrar esa parte, ¿no? Es decir, ¿qué ves en consulta, no? Al final ves que somos las madres las que cargamos con esto, hay corresponsabilidad. Realmente me quedo con esa frase también que decía para la reflexión Ana, de cómo nos culpamos nosotras con el diagnóstico cuando a lo mejor no debería. ¿Qué ves tú? Cuéntame. No, absolutamente. Como vemos, la dinámica familiar cambia con un diagnóstico, o sea, está incluso en la pareja, en ellos mismos. Cuidado con lo que contaba, voy a coger al hilo de su historia, cuidado con lo que contaba de que la diabetes sea el centro de la familia, porque corremos el riesgo de desatender los roles de pareja, de mamá, de papá, de comunicación familiar, de si hay otro hermano. Y claro, obviamente la mamá, que son las que más acompañan a los niños o a los adolescentes, que también acompañan papás, llevan una carga emocional importante. Además, esta semana tuve una mamá que ella me decía, tengo un niño con diabetes y tengo otro niño que me gustaría que le pudiéramos hacer estos análisis de detección precoz por lo que he vivido, porque yo no quiero volver a pasar por esto, no quiero volver a vivir ese impacto, esa sobrecarga, esa sensación de culpabilidad o de malestar, que yo creo que es súper interesante saber que efectivamente, y además en los papers, en los artículos, en las guías, se comenta siempre mucho, no habéis hecho nada mal, ¿no? En ese proceso educacional, no os habéis equivocado, no es ningún error por vuestra parte. Es verdad que observamos, además, que las mamás tienen puntuaciones más altas en los cuestionarios, tanto de ansiedad como depresión, que los papás, pero también hay otra diferencia en los que debutan, o sea, los que les dan el diagnóstico de una manera brusca, o los que se han aceptado participar en exámenes de detección precoz, ¿no? Entonces vemos que el impacto emocional es muy parecido, pero que en el debut tarda muchos años, como contabas tú, ¿no? Me ha costado mucho tiempo, todavía estoy en proceso, y es verdad que en los otros casos en un año ya vemos disminución de estas puntuaciones, de esta sensación de malestar. Entonces yo creo que eso también es importante destacarlo, que ese proceso es diferente
según en la situación en la que se encuentre. El impacto en la salud mental, que claro, porque en el caso de Ana es como unos años de supervivencia en el que ni siquiera puedes escucharte, mirarte, atenderte, ¿sabes? Ahí es como que normalmente es lo que suele pasar en general a todas las malas madres que van conciliando como pueden con trabajo, vida y familia. Quiero decir, que cuando ya llega incluso un momento de somatizar la ansiedad y acostumbrarnos a vivir con ella y lo vemos, ¿no? Nosotros lo vemos en nuestro teléfono de atención psicológica Yo Me Cuido, ¿no? Que al final no son graves problemas de salud mental, sino que al final es eso, es el no llegar a todo, el no tener herramientas para poder controlar esos estados de estrés y de ansiedad. Ya es difícil conciliar vida profesional y familiar, Ana. ¿Cómo fue en tu caso? Porque, bueno, me he enterado hoy que eras publicista como yo, aunque trabajaste más de periodista. Sí. Es decir, ¿trabajabas en ese momento antes de la detección, del diagnóstico? Luego, ¿cómo fue? Es decir, ¿es posible tener un trabajo acompañando en la diabetes? ¿Eso es posible? Es que acabas de abrir 14 melones de golpe. Sí. Porque mira, la conciliación cuando llega la patología es lo que te he dicho antes, es inviable porque tú solo piensas en aprender rápido para mantener en vida a tu hija, ¿vale? Esto es así, tal cual te lo cuento porque es mucha información y que hay que aprender rápido. Pero luego, por otro lado, espera que estaba yo pensando en otra cosa y me he ido. La conciliación es muy difícil al principio, ¿vale? Pero a mí, por ejemplo, me pilló que yo estaba opositando. Como estás opositando, tampoco tienes derecho a ninguna ayuda, porque no estás trabajando. Y aquí las ayudas que hay por cuidado de niño con enfermedad grave, como es la diabetes, que está dicho así por la OMS, no es que nosotros digamos es que es grave pues porque si no te cuidas van a haber esas cosas peores que dice la gente, que hay más cosas peores que la diabetes, y porque evidentemente si tú ante una hipoglucemia no reaccionas puede haber una pérdida de conciencia, entrar en coma y demás, entonces es una enfermedad que tienes que estar un poquito alerta, ¿no? Entonces claro, la conciliación cuando estás en este mare magnum, cuando te ha pillado en una oposición, no tienes ayudas, cuando el entorno no sabe nada, no tienes ayuda de nadie, todos tienen miedo a las agujas, ¿sabes? El colegio no tiene ni idea, está encima con miedos, no sabe cómo ayudarte, pero tampoco se quiere meter mucho en el tema. Enfermeras escolares no existen al menos en nuestra comunidad. O sea, es que Increíble. es todo un mare magnum que, como es una patología... ¿Cómo? Claro, ¿cómo lo hago? Pues no puedo. Yo me pasé 2 meses en la puerta del colegio, ¿vale? En la Del miedo a que pasara algo. Del miedo y porque ellos no controlaban y porque pues no era como ahora que hay una tecnología que tú ves la glucosa en el momento. Yo tenía que esperar que ellos quisieran pasarle el aparatito del sensor. Entonces, bueno, se generó ahí un caldo de cultivo para la no conciliación por ningún sentido, que, ¿sabes? Y eso que nosotros teníamos la suerte de que mi marido pudo flexibilizar al principio un poco porque tú imagínate, yo el primer día que llegué a casa después del hospital, era diciembre, ¿vale? Yo estaba temblando y le dije a mi marido, era de noche, y dije, ay cariño, sácame otra manta porque es que tengo un frío, y me dice mi marido, cariño, no hace frío, es tu miedo. Estaba aterrada, yo creía que mi hija iba a cerrar los ojos y se me iba a ir, porque era como, no sé lo que está pasando ahí dentro de ese cuerpo, no lo conozco, no sé la enfermedad esta de qué va. O sea, era todo tan surrealista que mi cuerpo no podía soportar el miedo que tenía. Complicado. ¿Sabes? Pues tú imagínate, en ese estado psicológico, ni aprender, ni conciliar, ni nada. Pues es que Por eso insisto tanto en que Crecer sin Diabetes es que es una plataforma que tiene que dar visibilidad a esto. Es que la tiene que dar porque es muy importante. Y cada vez hay más diagnósticos de diabetes tipo 1. Bueno, tenemos aquí, mira, en España se diagnostican cada año entre 1.200 y 1.500 casos en menores de 15 años. La mayoría llegan cuando ya se presentan síntomas, en un estadio avanzado, que puede implicar incluso pues, la situación de urgencia médica que tuvo Valeria. Claro, porque algo que no hemos comentado aquí, y no sé si a lo mejor lo habías dicho tú al inicio, no me acuerdo, era lo de que es una patología autoinmune, ¿eh? O sea, esto no hay que hacer nada para que te venga. Eso si viene, viene. Y te ha tocado. Y no es por comer dulce. No es por comer esto, no es por comer lo otro. Tópicos. Claro, porque hace unos días atendía a una mamá muy en shock y me dijo, es que me acaban de decir que esto le ha pasado a mi hijo por comer esto, por comer lo otro, y pues no tienes culpa tú de nada, ni él ni nadie. Esto viene y viene. Y cuando viene... ¿Qué recuerdas que pasara? Porque bueno,
las que nos estáis viendo a través de vídeo podéis ver que Ana lo está contando fenomenal, que es normal emocionarte, pero que tú me decías que eres otra ya, ¿no? Que eres Ana, que has vuelto a sonreír, que aparte tienes una energía, lo cuentas fenomenal, transmites muchísimo. ¿Qué fue pasando para que fueras reencontrándote contigo, Ana? ¿Tuviste que tener más conocimiento de la enfermedad, sentir que al final había cosas que nunca ibas a poder controlar? Es decir, ¿cómo fue ese proceso a tú hoy estar bien? Pues mira, el proceso para estar bien, Para saber también qué necesitan, ¿no? Para hacer también como esa reivindicación de qué se necesita para estar bien. Para estar bien, mira, en esto antes se decía, para llevar bien la diabetes tienes que hacer mucho deporte, no sé qué, no sé cuántos, aprender. Bueno, pues resulta que la educación diabetológica es el tratamiento. Aprender a llevar esta condición y cómo poder hacer todos los cálculos bien, eso es lo que te va a dar a ti tranquilidad, te va a dar flexibilidad y vas a poder empezar a llevar una vida. Yo siempre digo, es una vida normal, pero es tu normalidad. Hay una frase que yo digo mucho que es, con diabetes tipo 1 se puede llevar una vida normal. Ahora, lo que no es normal es todo lo que tienes que hacer para que esa vida sea normal. Porque es que son 1000 cálculos, pero se puede llevar una vida normal. Entonces, en el momento tú empiezas a aprender, empiezas a tener apoyo de tu entorno, porque yo siempre lo digo, es que la diabetes me pone obstáculos, pero no es la que me impide hacer cosas. Lo que me impide hacer cosas es mi entorno. El que empieza, tú de esto no puedes, ¿eh? Como mi hija, nada más de la diagnostican, entra en el cole, llega el paje del rey, mago, y le dice, a ti no te voy a dar lacasitos que tú no puedes. Con 3 años, ¿eh? Y mi hija sale llorando. Pues como me avisó una mamá de Lampa, que era uno de los otros pajes, me fui corriendo, compré lacasitos, los metí en una bolsita rojita y cuando mi hija salió, pues mal, porque el paje no le había querido dar a ella, yo le dije que sí, mujer, me los ha traído Melchor a casa, porque ellos no saben calcular los hidratos de carbono y me han dicho para que los calcules en casa y le di los lacasitos después de comer, los calculé fatal, se me fue a la lunera cascabelera, pero yo ahí a mi hija le hice ver que sí se puede, que es lo que te han dicho en el hospital, que tú vas a poder, pero que hay que aprender, aprenderemos. Entonces, en el momento aprendes, todo empieza a cambiar. En el momento tu entorno no te deja de lado, no te discrimina y acepta escucharte, porque esto es una enfermedad que si no la escuchas, no será para tanto, ¿sabes? Eso es lo que te faltó a ti un poco en todo este proceso, ¿no? La falta de escucha. Claro. La falta de escucha activa del colegio, la falta de escucha activa de la familia, de los amigos, del entorno. Y no era porque no lo intentara, porque yo soy muy pesada y lo estás viendo que no callo ni debajo del agua. Quiero decir que no soy una persona que ahí me quedé. Sí, no, si yo decía. Exacto. Pero no. No, y está el punto también que me viene a la cabeza, ¿no? Mientras te escucho, que es como la firme convicción que tenemos en Malas Madres de que nuestros hijos y nuestras hijas, más que nunca, si además tienen diabetes, son una responsabilidad social. Quiero decir, una responsabilidad, ¿no? Ahí. Pero es que yo he encontrado unas madres tan achuchables que es que me las quiero comer a todas, que es que se la llevan de fiesta de pijamas. Ana, oye, Irina, oye, Lourdes, ponle que le tienes que dar azúcar. Y allí están ellas por encima de los colchones con todas las niñas. Y vas haciendo tu tribu, tu red y puedes volver a cuidarte y a vivir. Si el tu vida. entorno te acompaña y te ayuda, con diabetes se puede todo. Pero bueno, yo creo que al final necesitamos una sociedad empática con todas las enfermedades. ¿Añadirías tú algo a lo que ha dicho de lo que necesitan las familias y las madres para ir mejorando en su vida, en su día a día? Hombre, por supuesto, ojalá ese apoyo o acompañamiento exista, ¿no? Pero creo que está muy en línea de esas tribus, de las sociedades, de las mamás, de que se escuche. Ya no solo las sociedades, los sanitarios, que resuelvan las dudas, que estén ahí, sentirnos acompañados, yo creo que eso es fundamental. Al final la diabetes tiene un impacto psicosocial, claro, al final no solo afecta a los aspectos conductuales del paciente o de la familia, emocionales o cognitivos, sino al final hay una red, un entorno donde se ve absolutamente afectado. Y en la corresponsabilidad, ¿no? Que hemos hablado de ello, no solo entra en juego la pareja o la red que tenemos cercana, sino también entran los propios niños y niñas con diabetes, ¿no? ¿Qué edad tiene Valeria ahora, Ana? Ahora 11. Tiene 11.
ya va siendo más autónoma, ella ya va Sí. controlando, ella ya vaya siendo parte de, Sí, 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 de sí. esta locura. Sí, 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 además ella la define así, ¿eh? Un día le preguntaron la frase de, en una palabra Sí. dijo, locura, esto es una locura, y dijo, porque yo hoy hago una cosa y me sale bien y mañana hago lo mismo y no me ha salido bien. Guau. Y es que es así. ¿Y cómo lo lleva ella? ¿Cómo lo lleva es así. ella? Pues ella lo lleva dentro de lo que es soportar esta carga y el hecho de ahora están todos comiendo y yo me tengo que esperar, porque claro, la familia nos esperamos, pero en su entorno Sí. pues cada uno. Y todo lo que ese sacrificio un poco que conlleva y ese estar todo el rato pendiente de las alarmas de si ahora puedo, porque mira, un nene cuando estás en la playa se va corriendo a nadar, ¿no? Yo a mi hija le tengo que decir, Valeria, para, ¿cuánto tienes de glucosa? Y eso a ella la mata. Claro. Pero dentro de eso es que es, mira, yo siempre digo, mi hija me hace pagar en lo que no tiene que ver con diabetes, lo que me aguanta en la diabetes y lo responsable que es. Entonces ella esto creo que lo ha interiorizado tanto desde los 3 años y todos sus amiguitos han crecido con ella con esto y lo entienden perfectamente, ¿sabes? Entonces ese apoyo yo creo que a ella le ha dado mucha fuerza el ir a los campamentos de diabetes, no sé, es como que ella lo va llevando bien, tiene sus momentos, ¿eh? Pero pueden ir responsabilizándose un poco, ¿no? Sí, sí, debemos también, Claro, que eso lo por hablaba yo eso. con Carmen, digo, es que a veces Delegar yo lo hago mal, a veces yo lo hago mal, pero no proteger tanto. claro, hay veces, pero hasta cuando son muy chiquitines, tú puedes decirle, ves tú por el glucómetro, venga, pon tú la Claro. tira, haz tú esto, entonces ellos van cogiendo como, ¿vale? Pero es tan pesado Porque eso estar todo también, el día. claro, porque eso también les da una independencia de no sentirse personas dependientes. Claro, claro, y les ¿sabes? mola. Aunque en y ese les momento tú mola. estés como controlando y sea como un juego. Pero eso es Claro. verdad que desde pequeñito, pequeñita, creo que algo bueno tuvo que fuera tan pronto, que es que al final os habéis ido adaptando, ¿no? Es Sí. decir, a la situación. ¿Tú qué le aconsejas, Carmen, a las familias para que vayan incorporando a los niños y a las niñas en su propio Yo creo que día a es día? importante que los papás los papás y las mamás lo hacen genial, que yo creo que no hay una edad. Sí es verdad que psicológicamente hay distintas edades, ¿no?, en las que se pueden ir adquiriendo más responsabilidades, pero bien es cierto que a veces nos obsesionamos con, es que a partir de los 12 años, bueno, cada niño tiene un ritmo. Entonces yo sí que haría como diferentes etapas, pues cuando son, por ejemplo, más pequeñitos de 3 años, conceptos básicos, pequeñas responsabilidades, entre los 4, los 7, 8 años, ellos ya empiezan a diferenciar entre alto, bajo, hipoglucemia, hiperglucemia, pueden ir diferenciando grupos de alimentos también, es decir, ya van adquiriendo esas responsabilidades. Incluso pueden hacer algunas cosas bajo supervisión a partir de los 8 hasta los 12 años, diría más o menos, ya pueden hacer cosas mucho más avanzadas, pues mamá voy a hacer esto y a lo mejor no necesitas estar al 100% pendiente, ya son mucho más autónomos y a partir de esa edad ya tienen el concepto de la responsabilidad. Por tanto, creo que hay un momento que sé que es difícil, pero que hay que empezar a... Quizás la palabra sobreprotección a veces se utiliza mal, pero hay que empezar a soltar un poquito y que ellos vayan cogiendo esa autonomía. Y ya, por supuesto, entre los 16 y los 18 años, y además con todo el cambio hormonal, toda la situación en el instituto, todo lo que conlleva, pues ellos mismos también nos van a ir guiando. Es que, no, ahora no necesito que lo hagas. Ay, es que siempre estás vigilándome. Yo creo que es importante también escucharles, ver en qué punto están. Y entonces también sabremos, porque como encima esa intuición que tenéis, lo sabréis a los 11, a los 12, a los 13. Yo creo que eso es chulo, darles ese espacio a ellos. Bueno, al 11, 12, 13, Es que yo creo que no sabemos nada, ¿vale? Esto es gracioso, porque claro, llega la adolescencia, Ana. No, Estás entrando. yo estoy fatal de pensarlo. Estás entrando. Sí, no, sí, yo estoy Te fatal. aviso yo que como voy 2 años antes, te aviso lo que es que se levante por la mañana y un día esté bien, al otro, a los 2, no al día siguiente, no, a las 2 horas esté mal. Y esto es una montaña rusa tan loca que me pongo en la piel de que además viene con la diabetes o con cualquier otra enfermedad que nos estén escuchando las malas madres y digo, madre mía, porque aparte llega el momento, por ponerte un ejemplo, mismamente de ayer, mi hija que es como mi hija mayor, que tiene 13 años y estudia mucho y tal, ahora está entrando en la crisis de, ¿realmente ella para qué tiene que estudiar? Si realmente, hoy en día mamá, la nota, ¿sabes? Entramos como en esos debates, ¿sabes? De que te faltan argumentos, Ana, que tú no sabes muy bien qué decirle a ciertas cosas que te pregunta. Ya no te digo nada si te dice que es que quiere TikTok, porque TikTok tienen todas sus amigas y tú estás intentando que no lo tenga. Pero claro, ¿cómo te enfrentas a ello? Porque puede llegar esta época, que además quiero decir, es que no es algo solo emocional, sino que es físico, ¿no? Y que al final su cerebro se está desarrollando.
que Valeria tenga también un momento como de negación, ¿no? De negación o de Puede rechazo. puede ¿Ha llegado tenerla. a ese punto Claro. o no? No, por ahora no, pero te Pero digo hablas con que, otras madres que... sí, sí que es verdad que los niños que han sido diagnosticados tan pequeñitos, es verdad que es como que lo tienen más asumido, sí. ¿no? Pero también pasa, porque la adolescencia, que todos la hemos Claro. pasado y que tu madre no se entera de nada, ni tu padre tampoco, y tú lo sabes todo en esta vida, pues imagínate. Y yo muchas veces les digo a ciertas mamás, digo, mira, tú cuando tu hija empiece a salir, a ti te va a preocupar, por ejemplo, ay, a ver con quién se junta, a ver con quién va, a ver con quién está. Digo, a mí me va a preocupar beber alcohol, sabrá cómo gestionar ese alcohol, que no entre en hipoglucemia, que las amigas sepan si entra en hipoglucemia, cómo ayudarla, porque es lo que yo digo, es que ya no es la vida en sí, es el peligro de entrar en un momento crítico para tu vida, ¿vale? O sea, yo lucho con esa cuestión y encima... Has puesto algo Claro, heavy, por eso ¿eh? te digo que yo a veces digo, ¿y qué pasa? Que has dicho algo muy importante, que es esa aceptación de grupo, ¿no? En una edad en que tú quieres... Pertenecer. Pues escúchame, si supieras el daño que hacen algunos colegios respecto a esto por el tema de la diabetes, porque si tú en el colegio, por ejemplo, mira, hay una cosa que no se debe hacer, que es ir a pincharte insulina en un baño, porque ahí hay bacterias y hay de todo, y es lo último que tú tienes que hacer. Y hay profesores que dicen, mejor si te vas al baño. Una, no debe hacerlo, pero dos, le estás diciendo que eso que está haciendo tiene que ocultarlo. esconderlo. Él ya empieza a tabú. verse delante de todo el mundo. Eso en mi pueblo, aunque no lo haga un niño, se llama bullying también, ¿eh? Claro, apartarte, Claro, diferenciarte. diferenciarte cuando ellos ni te enteras, hacen así, chip chap, se pinchan y tú no te has ni enterado, ¿sabes? Entonces hay tanta falta de información que por eso digo... Pero que si te fijas en el fondo, no es tanto la falta de información de la diabetes, sino en general la falta de empatía, la falta de entender la diversidad, Claro, la inclusión. claro. Y además, decir, y además la diabetes es una de esas diversidades que como no es para tanto y yo no te quiero escuchar y no sé lo que es, pues digo lo que me da la gana, hago lo que me da la gana porque estás sobreprotegiendo a tu hija por decir que se pinche dentro de... No, perdona, es que... Resulta que tu páncreas todos los días, cada 5 minutos, te está dando insulina para que no te mueras. Y mi hija tiene que ir a pincharse a un baño para que tú no la veas cuando no la vas ni a ver. Pero ahora vamos a plantearlo de otra forma. Laura, te voy a hacer una comparación que yo hago mucho. Tú a un nene que necesitara llevar una mascarilla de oxígeno porque no puede respirar bien, ¿le dirías para respirar salte, para ponerte la mascarilla salte ahí fuera? ¿A que no? Pues la insulina es como el oxígeno, es vital, la necesitas para vivir. No le hagas, no le invalides el que él tiene el páncreas de forma externa y se lo tiene que poner él. Es decir, no, naturalidad. Y si hay algún niño que dice, es que a mí me da aprensión, es que nadie te obliga a mirar. Sí, no, total, ¿eh? Qué importante es ese cambio de mirada. Y eso te Pero digo claro, para eso que hay que hay escuchar. muchos casos que me llegan de mamás donde el niño lo está pasando psicológicamente muy mal y supongo que Carmen tendrá casos. Claro. Pero si es en momentos, pues quiero decir, en diagnósticos que no sean graves, ¿no? Quiero decir, que ocurre ya cuando hay una diferencia, ¿no? Cuando el niño o la niña necesita una atención especial en un momento dado, incluso aunque sea temporal, ya muchas veces estamos como señalando, ¿no? Señalando y qué duro eso, ¿no, Carmen? Sí, porque además podemos convertir algo natural y que lo necesitan en una limitación. Podemos convertir una limitación en algo que para el niño o para el adolescente no lo es y que comienzan a decir, no, es que no me quiero pinchar delante de mis amigos y empiezas a detectar, no, es que da igual, me lo dejo hoy en casa, no me lo llevo. Cuando sabemos que realmente los niños y las niñas son los que más integran y normalizan estas situaciones. Claro. Que es la mirada muchas veces del adulto. Entonces, a veces ellos no han contextualizado eso, ellos lo tienen como su rutina, su día a día, y realmente llega un adulto, esa autoridad, y le dice, oye, esto así no lo hagas, corremos un riesgo importante, pero como en el colegio, como algún profesional sanitario, a veces hemos de tener cuidado con el lenguaje porque vamos a convertir algo o vamos a estropear algo, ¿no? Igual que arreglamos, dañamos, y convertir creencias o pensamientos que los niños adolescentes todavía no han tenido. Lo que está claro que es una lucha titánica la que has hecho, Ana, durante todo este tiempo para abrir la mirada a tanta gente.
pero el apoyo, ¿no? Al final, por eso es la importancia de las asociaciones, de la federación, ¿no? Para que se vaya cambiando en conjunto y de Claro. manera colectiva, Claro, porque si claro. no es imposible, si no al final tú puedes impactar en tu entorno, en tu cole y bueno, y tú con el altavoz tan grande que tienes, pues lo puedes hacer más, pero realmente es complicado. A mí me gustaría, Ana, que me definieras un poco, sobre todo para quien nos está escuchando, para quien tenga algún caso cercano, ¿qué encontramos en la plataforma Crecer sin Diabetes? Es decir, ¿qué encontramos ahí? A ver, no se tiene que confundir la plataforma como una asociación, ¿no? Para eso están las asociaciones Sí. y la Federación Española, que englobaría todas las asociaciones, es la que encabeza, la que lidera esta plataforma, ¿no? Porque cree realmente de forma importante que tenemos que ir a luchar esa detección precoz en la población en general, ¿no? Ahora mismo no es lo que hay, porque como todo, ¿no? Hay que ir poco a poco. Es como el camino de piedras y arena, donde acaba siendo pues un asfaltado, luego las farolas, pues esto es igual, necesitamos un poco a poco y porque esto también cambiará un poquito el paradigma de cómo se diagnostica y se trata la patología, ¿no? Desde el antes, no ya cuando lo estoy con los síntomas, sino un poco antes. Entonces, esta plataforma lo que va a tratar primero es de visibilizar qué es la diabetes, que es muy necesario, ¿vale? Visibilizar eso, concienciar de los síntomas, hacer que esos síntomas los conozca la población, es que es muy importante, porque probablemente no te toque, pero si eres una de esas 1.200, 1.500, jolín, detectarlo a tiempo y que tu hijo tú o tú mismo no acabes en una situación tan peligrosa. Incluso un sobrino, ¿no? alguien, Claro. un niño cercano. Y luego, evidentemente, Crecer sin Diabetes, con ese apoyo de la Federación, tratamos de llegar también a que esos políticos vean esta necesidad tan imperiosa, porque es que de verdad mejora la calidad de las personas con diabetes, va a mejorarla, porque esto no lo he dicho, pero diagnosticar también tarde una diabetes también va a influir en que esa gestión sea más difícil y por lo tanto puedan haber también más consecuencias a la larga, ¿no? Entonces es muy importante esto a todos los niveles, clínico, social, familiar, conciliación, todo, porque te va a dar tanto tiempo, ¿no? Como a prepararte, y esta plataforma pues trata de hacer ver eso, ¿no? Lo que pasa es que sí que es verdad que queremos concienciar a las personas, a las mamás sobre todo, que serán las que vayan al médico, que no vayan como asustadas de, oye, eso que hemos escuchado de hacerlos, la detección está precoz, a ver, esto está empezando, ¿vale? Entonces, no está aún implementado en todos los sitios, pero sí que es verdad que tú le puedes preguntar a tu médico cuáles son los síntomas de la diabetes, dónde me debería empezar a alertar, ¿no? Con estos casos, pero no vamos a poder ir ahora mismo a primaria, a atención primaria y decir, oye, hazme eso, no. Esto lo puede contar mejor ella. Pero cuando, sí, quiero que ahora Carmen me cuente, cuando estuviste en el Congreso, ¿qué le pediste a los políticos y a las políticas, Ana? A ver, yo fui a contar mi historia, Sí, a lo sé, yo te concienciar, escuché. pero yo lo que les pido a los políticos es que abran la mente, que abran los bolsillos, te lo digo como lo pienso, Presupuesto. porque esto es igual que la investigación es crucial, porque aquí también entra la investigación, ¿eh? Porque esa detección precoz junto a una investigación continua va a hacer que las cosas también sean mucho más factibles. Una cura de la diabetes no sé cuándo llegará, hoy por hoy no está, y me pesa decirlo, pero es así, pero por ahí podemos entrar. Yo le pido, yo pedía en el Congreso, junto a todos los que estuvimos allí dando voz a esto, que por favor nos escuchen. Escúchame lo que te estoy contando, escucha lo que le pasó a mi hija, escucha que podemos evitar esto, escúchame y dale tiempo a esa gente que puede que tenga un diagnóstico a tener tiempo para prepararse a todos los niveles, porque va a mejorar su vida. Y eso es lo que yo les pido. Porque uno de los caminos sería esa detección precoz y esos cribados, ¿no, Carmen? Es decir, sería que esto que se hace ahora mismo en algunos hospitales y que tú estás trabajando en ello, se pudiera llevar a esa atención primaria y que pudiera realmente llegar el día en el que una madre, bueno, ni siquiera ella solicitarlo, sino que se lo ofrecieran. Ese ¿Cómo sería el objetivo. ese camino, Carmen? Claro, Más allá de que además es importante decir, y que queremos dejarlo claro, aunque lo hemos medio mencionado, que cada caso de la diabetes tipo 1 es un mundo,
que hay que consultar a un médico y que no podemos desviarnos ni quiero decir que Ana, escucharla maravilloso, da muchísima información, este podcast, Crecer sin diabetes, Carmen, pero siempre consultar a nuestro médico. Sí, sí, absolutamente. Pero cuéntanos cuál sería el camino para que esto fuera una Claro, realidad en España. Perdón, el objetivo final es que llegue a la población general, pero que eso actualmente no es así, es solamente en algunos centros y que es ahora mismo para familiares de primer grado. Esto es súper importante, que las personas que tengan una persona que viva con diabetes puedan acudir a su endocrino y le pregunten. Pero claro, no en todos los centros está, esto es que está muy, muy, muy reciente. Claro, y el porqué de esto, anteriormente he explicado un poco en el hospital cómo lo estamos haciendo, hay una consulta en el día a día, hay un programa que está asociado a esta consulta para evaluar ese impacto psicológico, pero claro, la realidad de esto es para evitar esas hospitalizaciones debido a la cetoacidosis, una mejora del control glucémico a medio y a largo plazo, una mejora en la educación, como contabas antes, me habría dado tiempo a organizarme y a recibir más información y a ponerme a ello. Y sobre todo a esa adaptación psicológica de la que comentábamos en un primer momento, ya que las mamás tienen más esa sensación de estrés o de ansiedad, los papás también, pero se disminuye con el tiempo. Conocemos los porcentajes de papás que tienen estrés a lo largo de un año, 4 años, mamás. Entonces, claro, todo esto lo que vamos a hacer es que vamos a acompañarles durante un tiempo para que puedan digerirlo. Claro, siempre que pregunten. La intención no es solo como estamos aquí, que es como un programa, ¿no? La intención es que esto sea a lo largo del tiempo, para que haya un avance con respecto a la enfermedad. Pues ahí vamos a presionar y a ayudar y a alzar la voz para que sea así. Estamos llegando al final y tengo una pregunta antes de unas preguntas finales que quiero hacerte, Ana, y sería, ¿qué ha sido lo más difícil, ¿no? Yo creo que, no sé si me dirás el impacto emocional o la salud mental y cuidarla para llegar a ser otra vez tú, pero ¿qué es lo más difícil, el mayor obstáculo que te ha dado a ti este diagnóstico? Es todo, pero hay una cosa que me pesa y me sigue pesando y que es una lucha. Digo, es que esto de verdad también voy a tener que lucharlo, y es el poco entendimiento del entorno. Y cuando hablo del entorno, hablo de familia, hablo de colegios, que tengas que luchar. En mi caso, ese caso concreto, he luchado otras cosas dentro del colegio, ese no, pero es que hay colegios que le dicen al niño, tú no te vienes de excursión porque tienes diabetes. O sea, esto es ilegal totalmente. Pero yo te diría que el mayor obstáculo, que no ha sido puntual, porque por ejemplo, el miedo a que falleciera fue puntual, la aceptación total, pero algo que sigue es el entorno. El entorno necesita conocer más lo que es la diabetes, ¿sabes? Porque nos limitáis vosotros. Cuando tú sales de un hospital, hay un endocrino que te dice, tú tranquila, que tú vas a poder hacer todo como todos. Te costará un poco más, pero tú podrás. La diabetes no es la que te va a limitar. Y yo siempre he añadido, no, será tu entorno. Será tu entorno, porque es lo que pasa. Niños que como las madres, pues mejor a este no lo invites al cumpleaños. Eso así de veces, ¿eh? En mi caso eso no ha pasado, pero te estoy hablando de casos, por eso te digo pero has dicho algo clave, el entorno por miedo, y eso lleva a la falta de conocimiento. Pues tú imagínate... La falta de conocimiento lleva al miedo y el miedo lleva al rechazo. Claro, pues tú imagínate que esa mamá le dice, mira, en este análisis hemos detectado que puede pasar y esto es así, y tú te vas formando. Mira, pasará esto, digo, bueno, pues voy a informar a mi entorno. Oye, mira, familia, amigos, va a pasar esto. Ellos tampoco lo van a tomar igual, porque tú cuando te diagnostican tienes tanto miedo que tú hablas así, como no pasa nada, ¿verdad? Y estás transmitiendo tú sola el miedo. ¿Vale? Entonces, esto es verdad, tendríamos más tiempo para todo y ese entorno, porque tú le enseñarías. Y no es lo mismo aprender desde el miedo que desde el juego, ¿no? Vamos a ver, cuando Valeria... No es lo mismo la Ana de ahora. Claro. Que transmite... Dime qué va a tomar la tarta, ¿de qué es? ¿Sabes? Yo tengo un vídeo así hecho con Valeria que se partía de risa, pero es verdad, tú en ese momento le puedes decir, por ejemplo, a los amigos, oye, vamos a ver cuando Valeria tuviera diabetes, cómo calcularíamos un cumpleaños, a ver cómo lo haríamos. Tú me pasarías a mí la información. Yo en casa... Y eso, como tú lo vas entrando de otra manera, en ese momento todo el mundo un poco ya sabría de qué va esto. Ahí es como, ¿qué me está contando? Que le tengo que decir que vamos a merendar, pero si aún no tengo el menú, ¿sabes? Es como mejor esta niña que no venga, ¿sabes? Y entonces está ahí Ana la pesada, pero ¿cómo que mi hija no va? Sí, mi hija no va, sí, es que yo solo necesito esto, ¿sabes? Pues por eso te digo que a todos los niveles... Bueno, qué suerte también, Valeria,
esa mala madre luchadora que tiene, ¿eh? Absolutamente. Y que va poniendo las pilas a todo el entorno suyo y de toda España. Carmen, yo creo que hemos hablado al final, ¿no? Del entorno por un lado, pero luego también de ese impacto, ¿no? Yo no hago más que sentir cada vez que escucho a Ana esas malas madres, ¿no? Que se van a encontrar con ese diagnóstico, que van a pasar ese duelo, que van a pasar ese camino tan duro que nos contaba Ana. Es decir, ¿qué te gustaría decirles para que cuiden su salud mental? Pues claro, después de escucharla me la ha puesto como muy fácil. No querer controlarlo todo, delegar, no querer ser perfecta, y además me voy a ir ahí a no soy una superwoman, a un cuadrito que tenéis muy chulo, y sobre todo a esa información, no sobreinformación, de verdad, a veces cuidado de dónde viene la información que recibimos, porque creo que ellas necesitan este espacio también. Creo que igual que hacemos talleres con los pacientes, también los podríamos hacer con las mamás. Además, siempre les digo, que venga la mamá, el papá, venga, ¿qué más necesita? ¿Quién más hay en el entorno familiar? ¿Con quién vives? ¿También con tu abuela? Pues que venga también la abuela. Y yo creo que esto ayuda a ¿no? delegar, dar otras responsabilidades a los familiares, sentirse apoyada, porque a veces se sienten solas también, ¿no? Me siento sola en esto y realmente no estáis solas. Creo que lo veníamos comentando también. Y esto también hace que efectivamente el niño o la niña reciba esta reacción emocional por parte de los padres, y no desde esa ansiedad, Claro. sino desde otra perspectiva. Totalmente. No son superwoman, eso está clarísimo. Pues vamos, ahora va a ser el momento en el que diga que ya hemos terminado la conversación y en el que quiero que Juan desde lejos y Peter me griten si va todo bien. ¿Va todo bien? Vale. Cómo me encanta, cómo me ¿Te encanta. imaginas? Este sería el momento ideal en el que llevamos 62 minutos, como me marca aquí el temporizador, y dicen que no se ha grabado nada, ¿eh? Hay que repetir. Llegamos al final y vamos a esas preguntas rápidas, ¿vale? Que os voy a lanzar una a cada una. La primera va para Ana y es un mito sobre la diabetes que te gustaría desterrar desde ya. Ana. Hay muchos, pero te voy a decir uno que lo odio y que le mando el mensaje al paje del Rey Mago. Las personas con diabetes tipo 1 insulinodependientes, que tienen insulina para gestionar los hidratos de carbono, pueden comer dulce, porque no solo el azúcar sube la glucosa, también la harina, pero pueden comer dulce, como todo el mundo, con conocimiento y cuidando mucho lo que es la alimentación saludable, pero pueden comer dulce. Así que, señores de las pastelerías, desterremos lo de pasteles para diabéticos. Una, porque no me gusta lo de diabéticos, personas con diabetes, que no nos defina la enfermedad. Y luego, porque no solo el azúcar eleva la glucosa, también la harina y todo el hidrato de carbono. Así que yo destierro ese. Fuera. Me ha encantado. Gracias, gracias, por favor. Porque seguro que algunas somos cómplices de haber, Es normal, la falta de haber apoyado este información. mito. Carmen, va la tuya. Un consejo para las madres que acaban de recibir un diagnóstico en casa. ¿Me puedo copiar de ella antes de empezar con esta? Venga. Creo que hay un mito muy importante con respecto a la salud mental y la diabetes, que es que las personas que tienen un buen tiempo en rango o unos buenos controles glucémicos no necesitan apoyo psicológico. Y esto es importante desterrarlo, porque realmente esa autoexigencia o perfeccionismo que pueda haber de base puede generar también mucho malestar. Pues muy bien, entonces vamos, sí, venga, va a ser la pregunta para las dos, porque así, no, fenomenal, lo has hecho fenomenal, Carmen. Este consejo, venga, tú primero, consejo para esa madre que acaba de encontrarse con el diagnóstico, Ana. El consejo es, fuera culpas, tú no has hecho nada malo, esto tenía que venir. Ya lo hice yo, tú puedes decirle, ya Ana hizo todo lo malo. Yo ya me cargué con la culpa de todo, de toda la Biblia, entonces fuera culpas y sobre todo apóyate en asociaciones o gente que haya pasado. Y escuchadme, esto también pasará. Con formación y apoyo, esto también pasará. Y volveréis a ser la loca de antes, y los que no os han querido cuando teníais esa pena en el cuerpo, pues ahora se pierden a la Ana de toda la vida, la loca. Así que ahí lo dejo. Qué bonito, Ana. Pues Carmen. claro, teniendo en cuenta ese momento, ¿no? de tantas emociones y que queremos tener toda la información, gestionarlo ya todo, efectivamente diría que esto es una carrera de fondo, que sería algo así más bien como una maratón, y que poco a poco ir adquiriendo ese aprendizaje y esa educación con el acompañamiento. Copio un poco esa parte, ¿no? Ese respira, no estás sola y vamos a ello. Pero eso es bonito también, ¿no? Porque al final yo creo que quita esa ansiedad, ¿no? De querer controlar todo de tan rápido, tal, sino poco a poco. Esto
la vida ya es un camino que correremos juntas y paso a paso. Esto a mí me recuerda, ¿no?, a cuando yo empecé a correr, de verdad. Es decir, creo que a lo mejor las madres que acaban de tener un diagnóstico no están para salir a correr porque no tienen tiempo para nada, pero siempre me acuerdo de Cristina Mitre, que siempre me decía, habrá días que te cueste más correr y días que te cueste menos, pero tú piensas siempre un paso tras otro. Claro. Y yo creo que esto al final es una metáfora bonita para la vida. Exacto. Y sobre todo para situaciones tan difíciles como la que viven las familias como Ana. Ana, ¿qué herramienta emocional es la más valiosa para afrontar el diagnóstico según tu experiencia? ¿Herramienta emocional? Sí, para ti, algo que tú hayas dicho, oye, a mí emocionalmente me ayudó, pues esa herramienta pues mira, puede ser... A mí me ayudó mucho, cuando ya no lloraba, entrar en redes sociales a dar visibilidad, porque yo, aparte de dar visibilidad, cuando me cuentan historias, yo como que las traslado a las redes, ¿sabes? Y ahí con mi toque de ironía y mis cosas, pues oye, era como un... ¡Uy, qué desahogo! Oye, qué bien, siempre con respeto pero me ayudó mucho, porque cuando las mamás me agradecían, gracias por todo lo que haces, digo, no, si es que para mí es terapia, para mí esto es terapia, estar como... Vivimos vidas paralelas, eso es lo que hizo con Malas Madres. ¿Ves? Pero, y el humor, porque también yo creo que, ¿no? Ahí nos parecemos y creo que hay que poner ese humor también incluso a situaciones... Porque difíciles, mira, cuando tú empiezas después de todo este shock, ¿no? Tú no estás para vivir el humor, pero cuando tú empiezas a poder, a la que está en ese punto de no puedo con el humor, no puedo, dice, ay, mírala, pues si se ríe, pues entonces yo también me reiré, claro. ¿Sabes? Entonces esto es muy importante. Sí. Esto además es verdad que es muy andaluz, porque el otro día lo decía recogiendo el premio Talento Andaluz y digo, porque me hicieron una pregunta muy bonita, que era ¿cuánto del carácter del carácter andaluz hay en Malas Madres? Y dije, oye, pues nunca lo había pensado, pero sí, porque es muy andaluz reírnos de las desgracias y de las situaciones difíciles, ¿no? Y entonces dije, es que es importante. Y muchas veces, evidentemente, no es para frivolizar o quitarle importancia, pero es que ayuda, ¿verdad? Ayuda a relajar la situación. No lo veas tú. Así que nada, hay que reírse más de las desgracias, Malas Madres. Cuando podamos, sí. Claro, cuando podamos, y que evidentemente desde la empatía, desde el cariño, la educación. Pero es una cosa que hacemos, a la gente muchas veces le sorprende, pero luego con el camino lo han ido valorando incluso, ¿no? Cómo somos capaces de reivindicar la conciliación o de pedirle a los políticos como tú has hecho, y no por eso tenemos por qué perder el punto de humor y de... ¿sabes? No. Herramienta emocional. Claro, esto para psicólogo qué complicado, ¿no? Pero, sí, pero bueno. La regulación... Piensa incluso en aquellas malas madres. Vamos a ponernos en la piel. Vamos a ponernos en la piel de unas malas madres importantes. Ya sabemos el número de psicólogos y psicólogas por habitante en España y en Europa, que es tan bajo. Sabemos lo importante que es vuestra labor y vuestro trabajo, Carmen, perdón. Pensemos en esas madres, ¿no? En esas madres que, además de encontrarse con el diagnóstico, se encuentran con situaciones muy complicadas en las que sabemos cómo funciona la seguridad social en este tema de los psicólogos y psicólogas, y que lo tienen complicado, que tienen que tirar de recursos propios. Yo diría algo que ha dicho algo muy chulo ella, la aceptación, aceptar en el momento en el que me encuentro, el no querer ir corriendo, el respetar, o sea, tengo que llorar, acepto que la diabetes no me ha traído nada bueno, como decías al principio, es que no le saco nada positivo, pues efectivamente voy a aceptar, o sea, esa regulación emocional de que esto es parte de la fase, después voy a comenzar a reírme, aceptar que esto forma parte de un proceso. Sé que es súper difícil, además para mí cuando hablo de aceptación me parece complicado porque, como has dicho antes, no es lo mismo tener diabetes que no tenerla, y claro, desde mi postura y desde la empatía lo sé que no está siendo fácil, estamos aquí para acompañarte, pero vamos a intentar entender el momento que estás viviendo. Y esa regulación de mensajes, de intentar evitar esos negativos, de nunca voy a volver a tener la vida de antes, no me voy a volver a reír, no voy a volver a salir con mi pareja, no voy a poder disfrutar de la dinámica familiar, intentar verlo desde esa resiliencia. Sé que esto es fácil decirlo y complicado, pero también hay una cosa que es más difícil a lo mejor en todos los casos que damos voz desde hace tantos años en nuestra sección Ellas Opinan. Llegan casos muy difíciles, Carmen, Ana, llegan casos de enfermedades raras en las que se encuentran con diagnósticos que solo hay 3 en toda España, 4 en el mundo.
Entonces ahí sí que es mucho más difícil esto que has dicho, ¿no? Pero yo creo que la diabetes, dentro de lo malo y lo bueno, tenéis esa plataforma, Claro. Crecer sin Diabetes, tenéis esa federación, estamos aquí por ello hoy, tenemos casos como Ana, hay muchas familias que lo están viviendo, ¿no? Yo creo que esa aceptación va a ser más fácil si además te apoyas en otras personas que te dicen, como tú decías, que te miran y dicen algo tan potente como ha dicho Ana de va a pasar y va a estar bien y vas a poder tener una vida normal, ¿no? Ser parte de ese grupo que comentabas tú anteriormente, formar parte de esa red. Sí, fundamental. Pues llegamos a la última pregunta, chicas. Lo hemos Que hecho. sea fácil, venga, que quiero sacar un 10. Mira, esto es un rollo, Nico, Natalia, que está por ahí también detrás. Nuestra querida Natalia de Sanofi. ¿Lo hemos hecho bien, Natalia? Muy bien. Pues ya está, si lo has dicho aquí en el micro, lo ha dicho, ¿eh? Lo ha dicho, lo hemos hecho bien. Yo siempre digo que las cosas que salen del corazón y por convicción no pueden salir mal. Sí, pero es verdad que estamos casi estrenando la casita podcast y tendréis que volver a venir dentro de un año cuando ya esté así como más rodado y yo esté más tranquila y no me ponga nerviosa, porque ahora que estoy así, ahora estoy ya cómoda, ¿sabes? Ahora estoy aquí como que ya podría echar el día. Que me he tirado todo el podcast así. Y ahora ya digo, oye, ahora ya me estoy relajando. Pues ya se acaba Había respaldo, había respaldo. Exacto, había respaldo. Pues ya se acaba, así que tenemos que cerrar con esta última pregunta que es para Ana. Y es muy bonita, ¿eh? Si pudieras darle un mensaje a tu yo del día que recibiste el diagnóstico, ¿qué le dirías a esa Ana? A ver, que no quiero emocionarme, no quiero llorar. Puedes emocionarte. Pues mira, yo iría a esa mamá que estaba llorando, rota, pegando patadas contra las paredes. Lo primero es que la abrazaría mucho y le diría que no ha sido culpa tuya, que tú no te podías dar cuenta porque no tenías la información necesaria, que tu hija va a estar bien y va a ser muy feliz y que esa promesa que te acabas de hacer y que le has dicho a tu marido, el día que pueda tengo que contar todo para que a nadie pase por lo que estoy pasando, decirle que lo vas a conseguir, que vas a llegar a mucha gente y que va a haber una plataforma que se llame Crecer sin Diabetes, de la que serás portavoz y estarás junto a la Federación Española de Diabetes dándole voz a todo esto. Y irás a Malas Madres. Madre mía. Es muy bonito, me has emocionado. Vamos a llorar. No, que yo he llorado ya mucho. Y ahora Qué para llorar me gusta bonito, más cuando hay Ana. una ducha encima. Es como más, me meto más en el papel. Qué bonito, Ana. Sí, Jo, sí, qué sí, bonito, qué tal bonito cual. esto. Qué importante no solo para tu yo del pasado, sino para todas esas malas madres que te están escuchando y no solo que viven con diabetes tipo 1, que es lo que hemos intentado en este podcast hoy, en este episodio especial, acercar y concienciar, porque es una responsabilidad de todas y de todos, el que realmente vosotras, las familias que convivís con esta enfermedad, podáis vivir mejor. Nos responsabiliza a mí y a todas las que están escuchando, sino también porque yo creo que esto le llega al corazón a todas esas madres que viven con diversidad funcional y discapacidad, que Sí. pueden volver a sonreír, que sus hijos y sus hijas van a ser felices. Y algo muy importante, Ana, que se tienen que autocuidar. Sí. Que tenéis Sí. que no podéis olvidaros de vosotras. Porque cuando tú estás bien, todo está bien. Sí. Cuando mi hija me veía mal, ella no estaba bien y eso me lo trataba de comunicar mi marido. Es, Ana, ella está bien, tú tienes que estar bien. Y cuando yo he empezado a estar bien, que voy hasta Pilates y todo, no me lo creo. Todo está mejor. Todo está mejor. Y ahora tengo, bueno, pues más fuerza para decir todo lo que tengo que decir, que se agarren que voy, ¿eh? Total, no, fuerza no te falta y es súper bonito porque además es bonito, ¿no? Porque hay que recordar lo que vivimos, porque estar tan conectada a ese dolor que tú tienes te da la fuerza para continuar. Totalmente. Y ha sido maravilloso teneros, Carmen, un placer Gracias. auténtico escucharos, todo ese trabajo tan maravilloso que estáis haciendo de detección precoz, de verdad todo mi ánimo. Ya, tú eres la portavoz, ella es parte también de Crecer sin Diabetes, yo ahora ya soy embajadora también, ¿sabes? Por lo que pueda pasar, sí. aquí me tenéis. Y antes de terminar, lo último, además de agradecer a todo el equipo de Sanofi que lo ha hecho posible, a mi querida Laura, Natalia, que han estado ahí a tope, haciéndome una experta ya de este Sí, tema. sí. Voy a abrir este boli
Porque tenéis un honor hoy además, ¿eh? ¿Ah, sí? Ana, Carmen, tenéis el honor de firmar esta mesa en la que estamos, esta mesa en la que estamos Malas Madres, las que nos escucháis, pero lo podéis ver también en todas las plataformas, ya sabéis que este podcast es gratuito en todas las plataformas. Es una mesa negra, hay que dar también las gracias al equipazo de IKEA Málaga por poner esta casa tan bonita, porque aparte IKEA ha hecho este sueño realidad. Pero lleva acompañándome en este camino pues desde la primera Malas Madres House, segunda Malas Madres House, viniéndose de gira. Entonces esto tiene mucho, ¿no? Lo decíais, tiene mucho de vosotras, ¿no? Sí. Pues esta mesa negra que hemos elegido queremos que sea un objeto que permanezca en el tiempo. Entonces vais a firmar con este boli permanente blanco, vais a dejar vuestra firma, una frase, lo que queráis, Ana, Carmen. Sí. Y es que me emociona imaginarme, ¿no? Dentro de unas temporadas cuando esto ya sea, va a ser una mesa blanca, creo, al final. Está firmando Ana. Ahora nos cuentas qué mensaje has puesto, Ana. Mira, Juan Peter, me acabo de dar cuenta que no he pensado qué decir mientras firman, ¿sabes? Porque entonces digo, la gente va a estar aquí como escuchando el sonidito de la firma. Pero es bonito, que Sí, es bonito el ruidito. ¿Qué has puesto, Ana? Pues mira, yo he puesto, porque podía poner muchas cosas, pero por lo que estoy aquí, que es por dar a conocer todo lo que es crecer sin diabetes y lo que pretendemos, he puesto detectar para proteger. Qué bonito. Porque hay que detectar de forma precoz para poder proteger mejor a las personas. Y esa firma maravillosa. Y Carmen, bonito. ¿qué nos dejas aquí en esta mesa? Cuidar la salud mental en personas con diabetes tipo 1. Creo Sí, que es súper importante, que lo necesitan y que espero poder formar parte de sus vidas, de acompañarles, bueno, estoy muy feliz de estar donde estoy. ¡Qué maravilla! Pues ponme unos aplausos de eso, ¿no, Peter? De fondo. A ver si los tienes por ahí. Ahora no los tiene, le he pillado. Venga, aplausos. Venga, vamos a aplausos. Nos ponemos nosotras. Muchas gracias de Muchas verdad gracias a por ti, venir, Laura. Ana, De Carmen, verdad. un placer. Y a todas las más madres que están al otro lado, gracias por acompañarnos en este podcast y os mando un besazo enorme. Nos escuchamos en el próximo. Pues hay que acompañaros, porque claro, tenemos que ir a la Hombre, puerta amarilla escucha, a eso iba despediros. decirte, esa puerta merece también que volvamos a ¿verdad? pasarla, ¿eh? Esta Sí, ahora puerta. ya con el triunfo de decir, lo hemos hecho, Lo hemos lo habéis hecho hecho. fenomenal. Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias. Carmen. Qué placer. Nos Pues ha nada. encantado tu casa. Sí, pues nada, gracias por Hasta venir, luego. adiós. Adiós. Adiós a Valencia, ¿no? Gracias. Buen día.